No. Vamos a ver lo que dice. Números, Nehemías capítulo 10. Nehemías capítulo 10, el diezmo del diezmo. Vamos a ver si los pastores de hoy verdaderamente diezman ellos también. Dice Nehemías capítulo 10, versículo 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo. O sea, acuérdense que recibían el diezmo. Y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. En el tabernáculo había una cámara especial donde se recolectaban los diezmos de los levitas. Y esos diezmos de los levitas pues eran lo que habían tenido de los diezmos de las otras tribus, porque hasta ellos diezmaban. Entonces los pastores que quieren aplicar también el diezmo deberían, todas esas vacas y ovejas que ustedes les dan y frutos de la tierra, pues deberían colocarlo en el templo, en una cámara especial que se encuentra en Israel, pero resulta que el templo de Israel fue destruido, pues deberían construirlo. En otras palabras, deberían volver a los ritos antiguos de la ley mosaica y crucificar así, volver a los rudimentos antiguos, anulando entonces el sacrificio de Cristo. Y esto es increíble, porque dicen y hablan de los judaizantes, pero ellos mismos están judaizando. Dice aquí la palabra muy claro que ellos tenían que dar el diezmo del diezmo y colocarlo en las cámaras especiales que se encontraban en el templo, en el tabernáculo. Y dice el versículo 39, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano. Escuche, del grano. Una vez más, no habla aquí de dinero. Habla del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario. ¿Sí ven? Que eran el santuario. Ahí había un compartimento donde se estocaban los alimentos. Y esos alimentos eran los diezmos de los levitas. Y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Se refiere al tabernáculo. Si vamos a Números, capítulo 18, vamos a volver a confirmar esto. Si usted está escribiendo ahí, coja un papelito y anote. Números, capítulo 18. Mire que voy al paso de ustedes. Así que pueden tener tiempo para buscarlo también en su Biblia. Números capítulo 18, versículo 25. Dice, y la tierra fue... perdón. Números capítulo 18. Versículo 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda medida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Entiende? Los levitas tenían que presentar sus diezmos ¿a quién? A Jehová, a Dios. Pastores, ustedes que reciben diezmo, ¿a quién van a presentar? ¿A qué compartimento del templo van a llevar sus vacas y sus granos? ¿A cuál? Si ven, hermanos, que no tiene base bíblica, no tiene bases bíblicas esos pastores para predicarles a ustedes diezmo. Si ven, vamos a continuar y esto es apenas el comienzo de un gran estudio. Vamos a ver lo que dice el versículo
el versículo 27. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era. Escuche, ¿como grano de qué? De la era. ¿Había dinero? Sí había dinero, pero Dios no demandaba dinero, ni billetes, ni monedas. Era grano de la tierra. Y como producto del lagar, así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos, que recibíais de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Entonces, los pastores tienen que tener un gran sacerdote, y tiene que ser uno de los grandes sacerdotes levitas en el pueblo de Israel. Pregunto, pastores, ustedes que me escuchan, ¿ustedes tienen un sumo sacerdote? Y algunos me dirán, no. ¿Quién es el sumo sacerdote para nosotros ahora como cristianos, según Hebreos capítulo 7? Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, si quieren dar diezmos, denlo a Jesucristo, a nuestro Dios. En Israel, en el tabernáculo. ¿Qué les parece? ¿Quieren aplicar la palabra de Dios como es? Aplíquenla como es, no como ustedes piensan. Continuemos. ¿Quién distribuía equitativamente los diezmos? Porque ellos recibían, pero tenía que haber una organización. ¿Cómo se distribuían estos diezmos? Pues la misma Biblia lo indica en Nehemías capítulo 12, versículo 44. Nehemías capítulo 12, versículo 44. Qué maravillosa es la palabra de Dios. De verdad que ella se interpreta sola. Nehemías capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice? Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios. ¿Dónde tenían que llevarlo? A la casa, al tabernáculo. Tenían que llevar los levitas su diezmo que habían recibido de sus hermanos. A las cámaras de la casa del tesoro. ¿Sí ve que en el tabernáculo habían cámaras especiales para estocar los alimentos? Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano. Una vez más, hermano, dice del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, como lo leímos hace poco. ¿Entienden, hermanos? Una vez más les vuelvo a repetir esto. Vamos a ver en Nehemías, capítulo 12, versículo 44. 12:44 nos dice cómo se organizaba. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros. ¿Sí ven? En las cámaras de los tesoros habían personas hombres, varones, que se encargaban de distribuir equitativamente los diezmos a los levitas y de recolectar el diezmo que le pertenecía a Dios en las cámaras del tabernáculo. De las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Era un placer dar el diezmo, porque se compartía la comida y se comía junto. Ese principio de Dios, Dios nunca lo ha anulado. Dios quiere que compartamos. Dios quiere que comamos juntos. Dios quiere que estemos juntos como hermanos en la fe, practicando lo que dice la palabra. No interpretando la Biblia a nuestro gusto, sino como Dios diga, como su Espíritu Santo nos enseñe. Entonces dice aquí que habían varones que se encargaban de distribuir equitativamente los diezmos a los levitas y de recolectar el diezmo a Dios en las cámaras del tesoro. Bien, hermanos, vamos a ver el cuarto diezmo, que en realidad no es un diezmo, sino la excepción a la regla, porque cada año debía diezmarse, pero el séptimo año no se diezmaba. El séptimo año no se diezmaba, era año de remisión. Antes, en vez de diezmar, se daba. Vamos a ver lo que dice Levíticos, capítulo 25.
Levíticos capítulo 25. Y vamos a ver que en ese séptimo año pues no se diezmaba. Levíticos capítulo 25, versículo 3. Dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. ¿Sí ven? Que eran agricultores, recogían su fruto. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. En el séptimo año Dios dijo que tenía que dejarse de descansar la tierra. No se podía recolectar los frutos de la tierra, ni los hombres tenían que trabajar la tierra ese año, porque era descanso. Dice el versículo 5, lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Versículo 6, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo. El séptimo año, lo único que salía de la tierra sin trabajar la tierra, eso se comía ese año. Tranquilamente la tierra producía lo necesario para que las familias comieran, los extranjeros, las viudas, los huérfanos, en ese año, y hasta los levitas. No había necesidad porque Dios daba. Y aún en el pueblo de Israel, los levitas que no recibían herencia también aprovisionaban sus graneros para ese año. ¿Sí ven? Sigamos. No había ningún mendigo en el pueblo de Israel, porque las leyes de Dios eran tales que a ninguno le faltaba algo. Dice la palabra de Dios que en ese año era un descanso total para la tierra. Y dice el versículo 7: y a tu animal y a tu bestia que hubiere en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Hasta los animales tenían para comer ese séptimo año. ¿Sí ven? Dios quería que ese año fuera un año de descanso, fuera un año también de regocijo y júbilo, porque en ese año también se daba a los pobres. Así que pastores, yo no sé cuántos años usted lleva en su iglesia. Pregunto, ¿su pastor que practica los diezmos, cada 7 años deja de demandarle a ustedes el diezmo? Cada 7 años les dice, no me den más dinero. Claro que no lo hace. Ellos lo que quieren es robar. Aplican la palabra de Dios a su manera. Y las personas que se sacrifican bien sudando, les piden dinero, y cada semana, y cada mes. ¿Sí ven? Los tienen ustedes controlados como títeres, porque ustedes no escudriñan la palabra, porque ustedes no leen las escrituras. ¿Sí ven, hermanos? El desvío de los ignorantes, dice Dios, los matará. Y el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento, porque no quiere leer la Biblia. Por eso son víctimas de esos ladrones, pastores, que no explican la palabra de Dios como es. Deuteronomio capítulo 15. Vea el ejemplo que debemos seguir todos como cristianos. Preocuparnos por las viudas, por los enfermos. ¿Cuántas personas no pasan necesidades en sus familias y tienen que dar el dinero a un haragán, a una persona que supuestamente transgiversa las escrituras para tener su ganancia? Y uno deja de darle a las personas verdaderamente que lo necesitan. Porque eso nos demanda Dios, de preocuparnos por los demás. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Dice: asimismo, Deuteronomio capítulo, discúlpeme, estaba equivocado. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre.
sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Pregunto, cuando hay necesitados en las iglesias, ¿sabe lo que le dicen los pastores a los feligreses? Hermana, voy a orar por usted. Hermana, voy a orar. Dios va a obrar. Y teniendo dinero. Es que estos pastores reciben dinero, tienen harto dinero, porque supongamos que en una iglesia solamente hayan 10 personas. Y que esas 10 personas, cada una se gane 1.000 euros en su trabajo. 1.000 euros. Multiplique la décima parte de esos 1.000 euros, son 100 euros. Y 100 por 10 son 1.000. El pastor se está ganando el mismo salario que los filigrenses, 1.000 euros, que no son nada diezmos, porque ellos dicen que son diezmos. Y cuando hay un necesitado en la iglesia, porque hay necesitados en la congregación, lo que el pastor le dice es, hermana, voy a orar por usted, el Señor le va a suplir, pero no saca de lo que le regalan a él, no saca para ayudar a la gente. Viven con carros lujosos, con casas inmensas, y cuando hay hermanos que están en dificultades, no sacan ellos de su bolsillo para regalar. Y esto nos manda el Señor. Vean, hermanos, el ejemplo de la palabra de Dios, no vean el ejemplo de ellos. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. En ese tiempo, como sabían que el séptimo año era un año de regocijo, donde la tierra se descansaba y donde se compartía y se ayudaba a los pobres, a las viudas, todo el año, por supuesto, pues habían personas que se aprovechaban de eso y más oprimían a los pobres y no los ayudaban, y Dios está en contra de eso. ¿Cuántos pastores llenos de dinero, con tanto dinero, y todavía le dicen a los feligreses que oren? Porque ellos no dan todo lo que tienen. Hermano, sigamos. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Mire, la bendición de Dios es el dar. Y ustedes, pastores, que no dan sino solamente reciben, den, sean el ejemplo. Porque no faltarán menesterosos, oiga, tacaños, en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Eso es lo que nos manda el Señor, ayudar a nuestros hermanos que están en dificultades. Y si le damos, es regalando, porque Dios no quiere que prestemos. Dios no quiere que prestemos, Dios quiere que demos, que regalemos. Por eso dice el versículo 6 del capítulo 15 de Deuteronomio, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. ¿Sí ven? ¿Sí ven, hermanos? Esto es la palabra de Dios. No tomarás prestado. Lo que Dios nos dice es que regalemos. Y concerniente al diezmo, yo les digo sinceramente, pastores, arrepiéntase. Solamente hemos estudiado el diezmo en el Antiguo Testamento, y está bien claro que si ustedes quieren seguir el diezmo como es, tienen que volver al Antiguo Testamento. Y tienen que volver a volverse israelitas, cosa que no puede ser, es imposible. Nosotros vivimos por gracia. Dios nos dio el don maravilloso de su sacrificio, y esto es lo que vamos a ver. Entonces recapitulemos, hermanos. Recapitulemos rápidamente. Los diezmos son comida, vacas, ovejas.
lo que es de ganado, lo que es de frutos. ¿Para quién era? Para los levitas, que era los descendientes de Leví, que era uno de los hijos de Jacob. Dios lo había consagrado para el ministerio del tabernáculo. Los otros tenían que ayudarlo con sus diezmos, con lo que habían recoltado de sus cosechas. Habían 4 tipos de diezmos. El primero habíamos visto que cada año tenían que diezmar. Los hijos de Israel tenían que diezmar, dar de sus tierras lo que habían recolectado a los levitas. Los levitas vimos también que tenían que diezmar. Este es el segundo diezmo. El diezmo del diezmo es lo que los levitas diezmaban a Dios y se depositaba en el tabernáculo, en cámaras especiales. Vimos también que había un diezmo especial el tercer año. Cada 3 años se hacía un diezmo normal a los levitas, pero también ese tercer año los hijos de Israel compartían con las viudas, con los huérfanos y con los levitas todo lo que tenían en sus casas, lo que se habían ganado, compartían con ellos. Dios quería que lo que habían tenido lo compartieran con las viudas y con los huérfanos, con los necesitados, con los extranjeros. Con los extranjeros quería Dios que compartieran. Y vimos que el cuarto diezmo, que no es un diezmo, sino que cada 7 años no había ningún diezmo. Entonces los pastores que quieren aplicar el diezmo, cada 7 años no pidan diezmo, no pidan para nada. Porque en ese año Dios consagraba la tierra y la dejaba reposar. Y vimos también en Deuteronomio 15:7 que se daba a los pobres. Se preocupaba mucho Dios por los pobres y se preocupa aún y quiere que nosotros nos preocupemos por ellos y demos lo que tengamos. Hay tantos familiares allá en nuestros países que necesitan. Demos. Viendo usted su pastor bien gordo, bien gordo, no tengo nada contra los pastores en sí, sino contra su falsa doctrina. Entiendan, no tengo nada contra el diezmo, es totalmente un principio de Dios, pero no es aplicable, no lo aplican como es los pastores. ¿Por qué? Porque aplicarlo como es significaría volver a la ley levítica cuando Cristo nos libertó. ¿Entienden? Por eso vamos a pasar a este punto esencial. Y yo les quiero hacer a usted una pregunta. Usted teólogo, pastor, no sé cuántos doctorados en teología usted tenga, y respóndame con sinceridad. Pregunto, ¿Cristo, Jesús, recibió diezmos? ¿Cristo recibió diezmos? Dígame usted, ¿Cristo recibió diezmos? No, Cristo no recibió diezmos. ¿Por qué? Porque Él no era levita. Él venía de la tribu de Judá. Sí, compruébemelo con la Biblia. Muy bien, vamos a Hebreos capítulo 7. ¿Ustedes quieren aplicar el diezmo, pastores? ¿Cómo es? Pues ni el maestro de los maestros, ni el pastor de los pastores recibió diezmos. Así que ¿quién es usted para recibir dinero? Supuestamente que el diezmo es dinero. ¿Quién es usted para recibir los diezmos? ¿Quién es usted? Si ni Jesús lo recibió. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículo 14, porque ustedes quieren que todo lo comprobemos con la Biblia. Muy bien, dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. ¡Wow! Si nota, Dios nunca le encargó a los miembros, a las familias de la tribu de Judá, que participaran en el sacerdocio, sino en la tribu de Leví. Entonces Cristo no recibió diezmos, porque Él no era de la tribu de Leví, no era levita, Él era de la tribu de Judá. Antes Él daba el diezmo, porque Él vivía bajo la ley de Moisés. Oh hermanos, gloria a Dios, que Dios nos libere. Así que Jesús no recibía diezmos. ¿Quién es usted para recibir diezmos? Pastorcito. ¿Quién es usted? Deje de mentirle a la gente, que ni mi maestro, ni mi Dios, yo nunca voy a recibir diezmos, porque eso no es bíblico, porque ni aún mi Cristo recibió diezmos, ni aún Él recibió diezmos. Solo los levitas tenían derecho al diezmo. Lo podemos ver en el mismo capítulo de Hebreos,
En Hebreos capítulo 7, versículo 5 lo dice claramente. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Sí ve? De los lomos de Abraham. Eran descendientes carnalmente. Nosotros somos descendientes de Abraham espiritualmente, porque somos hijos por la fe. Por la fe, la misma fe que tuvo Abraham, de esa herencia tenemos nosotros descendencia, de la fe. Pero ellos que eran descendientes de los lomos, o sea, carnalmente, ellos tenían derecho a los diezmos, pero ni aún Jesús tuvo derecho a los diezmos, como vimos en el versículo 14. Entonces, ¿quién es usted para recibir diezmos? No me venga con cuentos. Si usted quiere vivir como Cristo, viva como Cristo. Él no recibió diezmos. Él era carpintero y trabajaba. Él era carpintero y trabajaba, mi hermano. Así que usted deje de vivir de los demás. Trabaje. Trabaje. Vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Pablo. Pregunto, ¿Pablo vivió de los diezmos? ¿Será que Pablo vivió de los diezmos? Porque Pablo era judío. Pablo era un judío y muy celoso de sus tradiciones. Pregunto, ¿Pablo recibió diezmos? Vamos a ver en Filipenses, claro que no recibió diezmos. ¿Por qué? Porque no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Benjamín. ¿Dónde está escrito en la Biblia? A la ley y al testimonio. Vamos a Filipenses capítulo 3, para que le tapemos la boca a esos pastores falsos. Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como perdida por amor a Cristo. ¿Quién habla? Pablo. ¡Wow! Así que, hermano, no me venga con cuentos. Ni aún Pablo recibía diezmos, porque él no era de la tribu de Leví, sino de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Así que deje de contar, deje de decir mentiras, pastores. ¿Ah? ¿Cuándo usted ha visto que Jesús tenía que decirle a sus discípulos, tenía que cobrarle impuesto a sus discípulos para que Él les enseñara la palabra? La palabra dice muy bien: por gracia recibisteis, de gracia deis. Y esto va para todos esos pastores ladrones que hacen universidades teológicas donde tenemos que ir a formarnos como pastores y pagar para recibir el evangelio. ¡Qué apostasía! ¡Qué robo! ¡Qué mentira! ¿Ah? La gente que ahora quiere formarse ya no se forma por el Espíritu Santo, sino que se forma por hombres, llevando tradiciones, no siendo bíblicos. A eso es que yo estoy. Por eso este ministerio se llama La Voz del que clama en el desierto. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a los diezmos. Eso está bien claro. Dios quiere que sigamos el evangelio puro y santo de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a Jesús. ¿Sabe por qué Jesús no cobraba diezmos? Simplemente porque Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos indica muy bien que Él estaba bajo la ley. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 nos dice que Jesús estaba bajo la ley. Sí, hermanos, bajo la ley. Pregunto, ¿ustedes están bajo la ley? No, estamos bajo la gracia. Gloria a Dios por este mensaje, yo estoy muy contento. Vamos a ver Gálatas capítulo 4, versículo 4. Coja su Biblia, no crean lo que yo digo, sino lo que está escrito. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer
y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de Moisés, como vimos en Hebreos capítulo 7, versículo 5. Bajo la ley de Moisés, de los levitas, fue que Cristo nació. La ley de Moisés se componía por 613 leyes. En esas 613 leyes habían los 10 mandamientos, habían leyes levíticas o leyes levíticas con respecto al sacerdocio, a los rituales, a los sacrificios, a las ofrendas mecidas, a las fiestas. Todo era representación del Mesías, todo era representación de Cristo, todo era representación de lo que Dios, del plan de salvación que Dios ya tenía previsto para salvar a la raza humana. El Antiguo Testamento en el tabernáculo era el Evangelio que nos indicaba a Jesucristo. Y Jesús tenía que vivir bajo los rudimentos de esos sacrificios, de esas fiestas, porque Él mismo representaba todo eso. Tenía que vivir bajo esa ley para que cuando muriera nos libertara a nosotros y libertara a los judíos. Por eso sigue diciendo el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Wow! Por eso es que en Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6, Pablo explica muy bien que antes él era de la tribu de Benjamín y era celoso de sus tradiciones, pero en Cristo él es una nueva criatura. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice Pablo. Así que él ya no está bajo los rudimentos de la ley, él está bajo los rudimentos del Espíritu Santo, no abrogando la ley, sino cumpliéndola, ya no por obras, sino por la gracia del Espíritu Santo. Las leyes de Dios ya no están marcadas en una piedra, sino en el corazón. Eso es vivir por gracia. El Espíritu Santo mismo nos indica el camino que debemos andar. Así que, hermanos, ¿era necesario que Cristo diezmara? Claro que sí. ¿Para que se cumpliera la ley? Claro que sí. Porque cuando Él murió, dice Hebreos capítulo 7, que Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Él es. Y habla de Melquisedec. Y esto es otro estudio que vamos a tener en otro capítulo del diezmo. Sigamos, ¿por qué Cristo no diezmó? Ya vimos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, que era para rescatar los que estaban bajo la ley. Y vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 7, algo impresionante. Nos explica muy bien lo que hizo el Señor. Versículo 7 dice, de Hebreos capítulo 9. Leamos desde el versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto por la muerte y resurrección de nuestro Dios Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, bajo los sacrificios de corderitos, bajo el sacerdocio levítico. En el primer pacto se hacía todo esto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¡Wow! Ahora nosotros, como todo se cumplió, esos rituales ceremoniales se cumplieron en Jesucristo, nosotros estamos libres de eso. Ya no vivimos bajo la ley de los rudimentos de sacrificios que señalaban a Cristo, sino bajo la gracia de creer por fe que en Cristo, en Dios mismo, se cumplió todo eso. Y dice el versículo 16, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. La palabra pacto aquí viene del griego diatseke, que significa testamento, un nuevo testamento. Por eso llamamos de Mateo a Apocalipsis Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Por eso es que se le dice Nuevo Testamento.
porque es un nuevo pacto. Dios no vino a abrogar la ley, sino a aclarar la ley, a explicarnos lo que se había cumplido en él y de qué nos había libertado para que nos condujéramos bajo la gracia de su Espíritu Santo. Eso es lo que nos explica la palabra. Y el capítulo 8, versículo 8 dice, de Hebreos, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene días, dice el Señor. ¿Cuál es el Señor? Jesucristo dice, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Gloria a Dios. Yo ahora lo conozco por la revelación de su Espíritu Santo, por la fe de creer que Dios me salvó, por eso soy una nueva criatura. Ya estoy libre de esos rudimentos levíticos, ahora ando por la fe en Jesucristo, la fe en su palabra. El aclaramiento de las Escrituras la hizo el Señor. Lea el Antiguo Testamento, comprueba la revelación misma de Jesucristo en el nuevo pacto. No abolimos la ley, sino la confirmamos en Cristo. Gloria a Dios. Y esta es la realidad. Esto es lo que Dios nos explica del diezmo. Ahora con mucha claridad de las Escrituras,